proceso creativo del espectáculo, empezando por ahí, la verdad que intentamos enfrentarnos de forma natural, de forma sin preparar mucho, sin pensar demasiado, sino dejándonos guiar por la intuición, por la inercia, por las miradas, lo más natural de yo te canto y yo te bailo, partiendo de esa base. Nos damos cuenta un poco de la dificultad que tiene todo esto, lo que es desnudar todo, encontrar códigos mucho más profundos, mucho más básicos de nuestro arte, y ya nos enfrentábamos a nuestras personas. Ese fue un poco el proceso, aparte de ir escuchando el proyecto, de ir evolucionándolo, cambiándolo, creándolo en un espacio un poco peculiar, que es en medio de la naturaleza, echando muchas horas y sobre todo de convivencia. Partimos de la base de entrar en nosotras mismas, en interiorizar nuestras emociones, y para luego llegar a un punto en común donde las dos nos encontráramos, ¿no? Eso fue la primera parte del proceso creativo que ha comentado Rocío. Luego la segunda parte, bueno, hay un factor ahí muy importante que entra, que es Pablo Martín, el contrabajista y parte fundamental de la historia, porque es como la unión entre nosotras dos, y es lo que termina de cerrar lo que nosotros queremos contar, ¿no? Sí, aparte Pablo a dar color. Sí. Teníamos todas las pinceladas, todo el carboncillo hecho, pero de pronto fue quien le dio color y forma, ¿no? Y volumen a la obra, que era lo que también requería, ¿no? Y es un espectáculo que además queríamos eso, queríamos que nos sorprendieran cada día, en cada actuación, en cada sitio. Y realmente es un espectáculo que da opción a eso, porque somos tres, solo fluyen tres energías que dependiendo de ese día como nos sintamos, eso es lo que ocurre en escena. Entonces eso a nosotros nos tiene siempre en vilo, ¿verdad? Pero luego crea cosas muy bonitas, igual que hay días que nos tenemos que salir corriendo. Pero no sé por qué, pero siempre terminamos encontrándonos y terminamos conectando los tres, ¿verdad? Sí, nos apoyamos. Es un trabajo basado en la intimidad, en los afectos personales, como entre tres de pronto decae uno y debemos de estarle los demás, o si decaigo yo, y notas que los demás te remontan, te recogen a través de un gesto, a través de cosas tan pequeñitas, ¿no? Que es de lo que se basa al fin y al cabo la vida. Entonces, bueno, eso es al fin y al cabo todo el trabajo de creación, es lo que se muestra también en el escenario, ¿no? Desde una afinación hasta cómo Pablo pues limpia y prepara su contrabajo, la persona, el instrumento, el arte, forma parte de la obra, y es lo que mostramos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un proceso tan profundo, que realmente campamento. Hemos tenido un campamento, sí, hemos convivido, no solo hemos quedado para ensayar 4 horas al día, es que hemos comido, nos hemos enfadado, hemos llorado, nos hemos reído, que la energía de cada uno la conocemos tan bien. Yo miro a Pablo, o Pablo me mira a mí, sabe perfectamente lo que estoy, y yo escucho la respiración de Rocío y sé realmente por dónde va. Y yo creo que eso es algo tan importante, lo que nosotros vivimos ahí dentro, es tan de verdad, salimos tan de verdad, que yo creo que eso es lo que más realmente podemos dar, ¿no? Es que nos damos, nos entregamos realmente tal y como somos los tres, ¿no? Y yo creo que eso nosotros lo vivimos muy emotivo. Bueno, es un trabajo, prácticamente nuestro trabajo se basa en eso, ¿no? Y cada vez yo también sigo trabajando sobre eso, y te das cuenta de que lo realmente importante son cosas tan pequeñas, son cosas que pasan por delante y no te das ni cuenta. Pues eso, a mí me gusta detener ese momento y decir, vale, esto que ha pasado desapercibido es lo bueno, es lo importante, y es que el flamenco está lleno de tanto de eso, o sea, por segundo hay desde
desde un rasgueo por soleá que te puedes quedar escuchándolo a modo meditación, te puedes escuchar 10 minutos que no te molesta, que entras en algo tan profundo, hasta da igual lo que sea, un quejido. Hay tantas cosas, tanta riqueza. Sabes que últimamente nos complicamos mucho, es normal, la juventud, yo la primera, la energía, las capacidades, te complica, las curiosidades, los medios. Ahora mismo hay tantas ventanas abiertas, ahora mismo puedes acceder a todo lo puedes saber, aprender. Hay tanto que se nos olvida te doy un gesto, ¿no? Y el flamenco es me llega tu voz así, la recibo y me vibra dentro, ¿no? Que el festival a mí yo es que esta mañana también he dado un curso y yo he disfrutado mucho porque viven momentos muy especiales, he tenido alumnos muy especiales, he tenido alumnos que en menos de 5 minutos, que no me conocía, se ha abalanzado sobre mí y se ha liado a darme besos. Y la verdad que estamos faltos de eso y en el mundo se vive muy rápido. Y creo que este tipo de festivales son muy importantes, son necesarios, nos hacen tomar conciencia de realmente las cosas, de lo que se trata el espectáculo, ¿no? De la sencillez de las cosas, del afecto, de tocarnos, de sentirnos y de la superación de las personas. La verdad que teníamos las dos muchísimas ganas de venir. Llevábamos tiempo nos habían hablado también, la habíamos escuchado de otros años y bueno, cuando nos dijeron nos apeteció mucho porque bueno, la causa un poco cómo se trata algo, dándole un trato un poco especial, que sabes que la gente se involucra, como se ha podido ver por parte de todo el equipo, que se hace con tanto voluntariado, con tanto cariño, pues es una diferencia. Y nosotras que nos gustan las diferencias, pues la verdad que estábamos encantadas, ¿no? Y como dice el festival, ver las cosas desde otra mirada, ver desde otro punto de vista, pues bueno, es importante no solo para nosotros, sino para las personas que tienen cualquier discapacidad, que ven las cosas de otra forma, pero por ello también tienen otras grandes capacidades también y podríamos aprender mucho de ellos también, ¿no? Entonces casi un intercambio, ¿no? Te hace a veces analizarte a ti misma, ¿no?